Estas imágenes recuerdan la frase famosa de la Argentina: con una cosecha nos salvamos. Esta fue dicha en una película por allí, Mabel, Silvia, no sé si muchos de los espectadores se acordarán, ¿no? Pero una película argentina de los años 70, con una cosecha nos salvamos. La plata el dulce. mito, La plata dulce. Plata Dios dulce. es argentino, decía Federico Lupi estando en la cárcel, ¿te acordás? Exactamente. Bueno, estamos aquí con un invitado especial porque acaba de aparecer un libro fascinante que se llama Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva. Y bueno, hoy, estos días estamos hablando mucho del campo, siempre o porque llueve demasiado o porque llueve demasiado poco, pero siempre el campo está en la imaginación de los nuestro argentinos. Campo visual. Sí. Bueno, es la principal fábrica de divisas de un país que necesita dólares, o sea que está en el inconsciente nuestro, en nuestro campo visual y también en el del ministro. Es la fábrica de dólares. Claro. Sí. Bueno, Iván Ordóñez, nuestro invitado, coautor junto con Sebastián Senesi de este libro. Tenemos un montón de preguntas que siempre quisimos saber, todo lo que usted siempre quiso saber y nunca se animó a preguntar del campo. Y yo empiezo con un detalle que realmente siempre quise saber. Cuando hay sequía, bueno, las inundaciones es difícil, bueno, parar el agua, pero con la sequía existe algo que se inventó, el riego. ¿Por qué no se riega más en la Argentina? ¿O se riega y no lo sabemos? Bueno, bajo irrigación, si mal no recuerdo, debemos tener más o menos 2 millones de hectáreas. El tema es que es difícil poner bajo riego cultivos extensivos, precisamente porque es costoso. Hay una mezcla de costos entre lo que es, digamos, la inversión inicial y lo que es el costo de mantenimiento por energía, porque a las máquinas esas que bombean hay que hacerlas funcionar. Igualmente hay estudios y podrían ponerse bajo irrigación más o menos, si mal no recuerdo, 3 millones de hectáreas más. El grueso de esas es la provincia de Buenos Aires. Hay mucha agua subterránea que se podría utilizar y bueno, si se armaran reservorios, etcétera, etcétera, se podría dar mucho uso a eso. Pero generalmente, si querés una respuesta corta, es que no es tan fácil poner ese costo a andar. Y aparte también convive con el modelo de agricultura que tenemos en Argentina, que es un modelo que se basa en contratos en red, donde todo se alquila. Por ejemplo, las máquinas que mostraban recién ustedes en el tape, se alquilan y las comparten entre muchos productores. Y eso hace que el agro argentino sea mucho más eficiente que el norteamericano, por ejemplo. Con la misma cantidad de caballos de fuerza, nosotros atendemos a hasta 10 veces más hectáreas que los norteamericanos, gracias a este sistema de pooling y alquiler de maquinaria, que también incluye el alquiler de tierra. ¿Y con ese mismo sistema no se podría hacer algo equivalente con el riego? Bueno, es difícil porque una vez que hiciste la inversión inicial en el riego, trasladarla de un campo a otro no es tan sencillo. Si bien en algunos casos se puede hacer, hay algunos pivots, hay algunos riegos móviles, no es lo más económico, digamos. Yo lo que sí te contestaría en torno a la sequía, y de hecho está en el libro, es una de las 8 propuestas que ponemos en el libro, es la generación de un sistema de aseguramiento contra riesgos sistémicos generales. Los agronegocios argentinos están bastante bien asegurados contra riesgos puntuales. ¿Qué es un riesgo puntual? Algo que ocurre en un área determinada y es muy focal. Entonces, por ejemplo, el granizo, la helada, determinado tipo de inundaciones, hay seguros contra esos riesgos. De hecho, más del 70% de las hectáreas agrícolas argentinas están aseguradas contra granizo. Para lo que no hay es un seguro sistémico que nos defienda de eventos que ocupan grandes espacios de área, como pueden ser la sequía. Que una vez, por ejemplo, la campaña 08-09 fue terrible, cayó un 40% el rendimiento. Se estima que el PBI argentino bajó un 2% solamente por la sequía en esos años. Entonces, realmente la preocupación de asegurar y de proteger, digamos, la rentabilidad en un negocio que es tan finito, el margen estructural de la agricultura es más o menos del 18%. Eso quiere decir que a largo plazo, si uno mira el rendimiento combinado de más o menos 10 años, el margen del negocio es 18% en dólares para el productor. Entonces, tener un seguro lo defendería de estas circunstancias. Pero bueno, me playé un poco largo, me parece. No, pero me parece que la pregunta va orientada a por qué finalmente no se alquilan esas maquinarias, porque en realidad, si fue tal la pérdida, justamente cuando vino la Niña, 2008-2009, ese fenómeno climático, por ahí, más que seguro,
se podría encarar la compra. Sí, bueno, en realidad Claro. hay digamos, un sinnúmero de cosas para encarar, que van desde aspectos organizacionales hasta de mercado, como pueden ser el seguro, o hasta infraestructura, que tiene que ver con la canalización, con el riego por pivote, etcétera, etcétera. Yo creo que para muchos problemas del sector, la solución no es una, sino que es un compendio de soluciones, y el rol del Estado como agente que pone la mesa donde se puede dar la discusión, fija las reglas de juego, las normas de interacción entre los actores, es crucial. Y lamentablemente durante esta década hubo como una especie de enemistad donde el gobierno tuvo mucho que ver en esto de que los dos digamos, sectores, los dos mundos estos no puedan hablarse con confianza y con tranquilidad, ¿no? ¿Se puede sostener un modelo de renta de doble piso? Es decir, vos recién describías muy bien que todo se alquila, también la tierra. Es decir, acá el que produce tiene que pagar primero el alquiler al dueño del campo y después, con lo producido, pagar sus costos y de ahí recién tener algo de ganancias. Eso es una rareza en la América del Sur, porque en Brasil el modelo no es de esa manera y tampoco en Uruguay. ¿Se puede seguir sosteniendo, sobre todo con los precios actuales que tenemos de los granos? La realidad es que hay muchos tipos de contratos para alquilar la tierra, ¿no? Entonces, cuando uno mira esa diferente amalgama de contratos, lo que hay básicamente es una transferencia de riesgos entre productores y propietarios de tierra constante. En Estados Unidos, por ejemplo, los contratos de alquiler son cash in hand, o sea, la plata en mano antes de empezar a sembrar. Y ahí el propietario de la tierra no asume ningún tipo de riesgo. En Argentina los contratos varían y de hecho cuando los precios se ponen muy malos empieza a ser cada vez más común un contrato donde no solamente se transfiere el riesgo del precio, o sea, de la oscilación del precio de los granos, sino que aparte se transfiere la oscilación del rendimiento por cuestiones climáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese contrato se llama contrato a porcentaje y hoy está volviendo fuerte, porque justamente están cayendo los precios de los granos y en muchas zonas de la Argentina ya se está volviendo el contrato predominante. Entonces, el intermedio, digamos, entre el cash in hand y el a porcentaje es el más tradicional del área agrícola argentina, que es el por quintales. Los quintales son kilos de soja. Entonces, ¿qué hace el propietario ahí? Absorbe el riesgo de precio, pero queda fija la cantidad de granos que cobra generalmente a cosecha o en cuotas durante el año. Entonces, hay una especie de pequeño riesgo compartido. Yo creo que el sistema es sano, creo que la agricultura por contratos llegó para quedarse. Es muy probable que en vez de reducirse en Argentina sea al revés, se expanda en otros países. El problema es que no estamos conviviendo más con los superprecios récord de 600, 500 dólares a la tonelada, pero hoy estos precios de 380 dólares, de 350 dólares para la soja, siguen siendo muy buenos para los agricultores del mundo. El problema es que lo que no resisten son cierres de exportaciones de trigo y maíz, leche y carne, y retenciones del 35% para la soja y del 20 y pico % para el trigo y para el maíz. O sea que es una cuestión realmente de cómo se distribuyen las cargas, los beneficios entre los distintos actores que componen este juego. Justamente, hay un punto que nosotros tratamos en el libro, que es que las retenciones como modelo de impuesto no solamente tienen un problema porque absorben una parte significativa del ingreso de los productores, sino porque como diseño de impuesto es muy malo. Es como si a un restaurante le cobraran de ingresos brutos 35%. Entonces no importa si el restaurante le va bien y está todos los días lleno o si el restaurante le va mal. Los dos en porcentual cobran la misma tasa impositiva. En cambio, si nosotros armáramos impuestos a las ganancias o otros modelos de impuestos que tomen en cuenta la rentabilidad del productor, porque por ejemplo si estás muy lejos del puerto los costos de flete son altísimos, si no pudiste aplicar tecnología, si estás en una zona de rendimientos más bajos, las retenciones te pegan mucho más fuerte que si estás en una zona cerca del puerto. Pero las retenciones móviles en ese sentido no eran más racionales. No, eran ya, en nuestra opinión, y lo explicamos por qué en el libro, eran básicamente un desincentivo a la producción muy grande, porque lo que hacían era que a medida que en el mundo el precio internacional de todos los granos se movía, en Argentina quedaba fijo en 300 dólares la tonelada, para siempre, si se ponían las retenciones. Y de hecho tenemos cálculos hechos de cuántas veces cuántos días el precio estuvo por debajo de la tabla y hubiera sido beneficioso para el productor que hubiera retenciones móviles. Creo que desde que no lo recuerdo con exactitud, pero está en el libro, desde que la resolución salió hasta el día de hoy, creo que fueron 5 días.
O sea, uno mira la serie de precios de la soja, por ejemplo, y solo 5 días estuvo por debajo de la tabla para que estuviera por debajo del 28%, por ejemplo. Así que acá hay un dato también central para pensar, ¿no? Es decir, bueno, hay un bonus climático justamente, que a veces hay sequía, pero el bonus climático es un bonus sobre el que nadie pone nada y es el bonus climático. Ese bonus climático debe ser internalizado o no por el conjunto de la sociedad. Es más complejo. A ver, yo la creo que... Pampa 1 es un bonus climático y todas sus condiciones son bonus climáticos. Yo lo que creo es que la agricultura argentina, el grueso de la renta que se genera es renta a través del conocimiento. Lo que hay es un montón de dinero invertido en conocimiento, que va desde genética y biotecnología dentro de la semilla, hasta maquinaria, uso de fertilizantes, agroquímicos. Todo ese paquete de conocimiento es lo que más renta, entre comillas, se apropia de lo que es el sistema de agronegocios. Después, la tierra, en mi opinión, es un activo financiero más, como puede ser un departamento. Entonces, lo que hay que encontrar son modos equitativos de cobrar impuestos para que todos aportemos a la sociedad. Yo creo que acá nadie está diciendo que el agro no tiene que pagar impuestos. De hecho, yo lo que creo es que en un sistema justo, digamos, los que más ganan, más tienen que pagar. El problema con las retenciones, justamente, es que no discriminan quién es el que más gana del que más no. Lo único que hacen es pegarle al que más factura, digamos, que no es lo mismo. Puede parecer, pero no es lo mismo. Para que te des una idea, la discusión también interesante relativa a las retenciones es qué se hace con esa plata y cuánta de toda esa plata vuelve al sistema. Entonces, nosotros tenemos en base a datos de la FIP, tenemos muy buenas estimaciones de cuánto se recaudó por retenciones desde el 2002 hasta el 2013. En esos 11 años, el sistema de agronegocios como un todo aportó 63.000 millones de dólares. 63.000 millones de dólares es mucha plata, es el doble de lo que tenemos hoy de reservas en el Banco Central, declaradas. Para que se den una idea, yo una tarde estaba aburrido, me divierto con cosas raras, me puse a medir con Google Maps cuántos kilómetros de rutas nacionales había dentro de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que más congestión en rutas tiene. Son 4.800 kilómetros. Y más o menos hacer 1 kilómetro de ruta cuesta $1 millón. O sea que poner en doble calzada, poner en autopista a todas las rutas de la provincia de Buenos Aires, en las que estos últimos 12 años se murieron 25.000 personas en la ruta. Y el 60% de esas muertes se dio en choques frontales cuando la gente quiere pasar al otro, con lo cual con una autopista los evitábamos. Nos costaba 4.800 millones de dólares, menos del 10%, mucho menos del 10% de lo que se recaudó por retenciones en estos 11 años, y la mitad de lo que se recauda por retenciones por año. Entonces, siempre todos vamos a pagar impuestos y los que más ganan tienen que pagar más, etcétera, etcétera, pero también hay que encontrar usos federales y competitivos de esos impuestos que recaudamos. Y las rutas, en mi opinión y en la de mucha gente, hubieran ayudado para eso. Que el gobierno tiene que hacer caminos. Tiene que hacer caminos y tiene que hacer trenes. Bueno, viene más. Vamos a seguir el bloque siguiente. A propósito de la aparición del libro Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva, vamos a seguir hablando con Iván Ordóñez. Ya volvemos. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel,
y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? Las tiro. No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy con Iván Ordóñez, autor de un libro que acaba de aparecer, Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva, que vemos en este momento en pantalla. Y yo aprovecho, Iván, para seguir haciéndote las preguntas de lo que siempre quiso saber y nunca se animó, pero ahora me animo. Yo digo, me pongo en abogado del diablo y digo, bueno, a ver, vos tenés un campo en la Argentina que es una pradera, como decía Mabel, una de las praderas más fértiles del mundo, con un régimen de lluvias privilegiado, donde haces no una, sino hasta 2 cosechas por año, donde, como dicen los chicos de internet, monetizás la luz del sol para la fotosíntesis, el agua de lluvia, que son dos bienes públicos. Vos sos economista y sabés bien lo que son los bienes públicos. Te los guardás para vos, y además las bolsas de semilla transgénica no le pagás regalías a Monsanto. Entonces, ¿de qué se quejan? Bueno, estamos hablando pampa húmeda. Claro, pampa hay húmeda. Otros lugares del país donde tienen motivos para una de las primeras cosas que estaría bueno aclarar es que cuando hablamos de campo, nosotros en realidad pusimos campo porque es lo que el argentino reconoce automáticamente, ¿no? Pero en realidad lo que hablamos es un sistema de agronegocios. Obviamente, como es tan preponderante el ecosistema pampeano en lo que es el sistema de agronegocios argentino, el libro le da un lugar primordial, pero el sistema de agronegocios se compone de un conjunto de lo que nosotros denominamos especialidades, que son productos como pueden ser la yerba mate, las aceitunas, las mal llamadas economías regionales. Nosotros estamos en contra de ese término, digamos. Los limones. Las peras, la manzana, la vid, ahora. De todo. Entonces, básicamente, lo que decimos en torno a todo lo que tiene que ver con apropiación y distribución de las rentas es que en lo que se refiere a lo que son los bienes públicos, obviamente yo soy un convencido de que el impuesto a las ganancias es el mejor impuesto. Hoy hay tecnología para cobrar ese impuesto en el agro. Antes, una de las buenas explicaciones que arguían muchos economistas es, no, ponemos retenciones porque es un punto de control en el puerto, todo lo que pasa por ahí lo puedo cobrar, no hay ningún problema. Entonces, era muy fácil de cobrarlo, etcétera, etcétera. Algunos te decían, mira, la verdad que no es un gran impuesto, como por ejemplo dice Lino Barañao en el libro que lo hemos entrevistado, no me parece el mejor impuesto, pero me tienen que demostrar que hay uno que lo supera. Eso es lo que dice Lino. Y nosotros lo que creemos es que con la cantidad de formularios que hoy llena un productor, que a la AFIP le muestra su plan de siembra, que la AFIP con imágenes satelitales puede ver si ese plan de siembra es efectivamente real,
que hay controles en los acopios, y obviamente fiscales, son los controles, que el acopio también tiene un control fiscal cuando va el grano a puerto, etcétera, etcétera. La posibilidad de comercializar grano en negro de manera significativa en Argentina es nula. O sea, no es que nosotros producimos 100 millones de toneladas de grano más o menos por año, no es que hay dando vuelta 40 millones de toneladas vendidas en negro. Eso es imposible. Ni siquiera las estimaciones pueden andar en más de 3 millones de toneladas. Porque se exportan, digamos. Pasan por el puerto. No solamente. La soja tiene un foco exportador muy claro, pero otros granos como el maíz o el trigo, que tienen un consumo interno mucho más elevado, también tienen un control muy alto. Los molinos están muy controlados por la FIP, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que con la capacidad tecnológica y organizacional que hay hoy, desdeñar el impuesto a las ganancias en el agro no tiene mucho sentido. Y aparte, una cosa más, el sistema de agronegocios es importante para la Argentina hace mucho más de 150 años. Claro. Es como que vengan alguien de Chile y me diga, no, mira, nosotros a la minería todavía no sabemos cómo cobrarle impuestos. No entendemos la vuelta de cómo cobrarle impuestos. Algo tenemos que poder hacer para tener un impuesto que cumpla con las metas de contribuir con la sociedad, pero que a su vez no sea tan dañino con el sector, digamos, ¿no? Claro. Y porque no es sostenible una actividad cuando vos tenés una catarata de impuestos, donde retenciones, además está el impuesto a las ganancias, las tasas municipales, la tasa vial, es decir, en conjunto, cualquier estudio serio de la propia FIP, la sumatoria de impuestos que paga una actividad sojera, digamos, porque es el grano más económico, llega al 65% en el cálculo más pesimista. Claro, cuando uno mira no se puede sostener, no hay actividad. Cuando uno mira la utilidad de un productor, y eso es muy interesante lo que dice Silvia, cuando uno mira la utilidad de un productor, el impuesto a las ganancias efectivo que le suman toda esa cantidad de impuestos es altísimo, supera largamente el 35% que paga el resto de la economía, digamos, ¿no? Entonces la tasa impositiva es muy alta. Y a su vez hay diseños impositivos que en algunos sectores de la economía no interfieren, pero en el agro son muy nocivos, y en el libro explicamos el impacto del IVA. Ajá. Los productores compran insumos al 21% y venden el grano con un IVA de débito del 2,5%. Yo sé que es una conversación aburrida de contadores, pero básicamente lo que termina pasando cuando vos compras insumos al 21% y vendés tu grano al 2,5% es que te quedás con un IVA crédito monumental que financia el Estado. Si el Estado no te lo devuelve ese IVA crédito, la deuda del Estado para con vos va creciendo cada vez más y deja de ser una carga financiera para el productor y empieza a ser realmente un punitivo económico. El tipo efectivamente pierde plata. Y hay algo que explicamos en el libro, que es que, a diferencia de muchas otras producciones, como puede ser, por ejemplo, hacer tornillos, la relación insumo-producto en el agro es variable. Vos podés invertir para hacer tornillos en acero y siempre vas a tener del otro lado la misma cantidad de tornillos o la misma cantidad de acero remanente. En el agro, sembrar una hectárea estándar de soja, más o menos, está alrededor de los $750. Y vos no sabés cómo te va a ir. Tenés una idea, está lleno de formas de tratar de proyectar y predecir ese rendimiento, pero en el fondo te puede pasar un imponderable, como vos recién mencionabas, y la relación insumo-producto se descalabra. Y hay impuestos como el IVA se vuelven tremendamente perjudiciales. Bueno, pero ahí también depende de la inversión, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me gusta comparar, cuando uno va a Mendoza o visita la región de Cuyo, ve los viñedos donde los campos están regados, techados, calefaccionados. Digo, si esto se hiciera algo equivocado, está bien que son superficies distintas, ¿no? Pero es una agricultura intensiva, y cuando uno viaja por Europa también, o también ve realmente una inversión enorme en los campos. Acá daría la impresión de que la pampa húmeda todavía, bueno, si tiramos la semilla y vemos los riesgos y vemos qué pasa. No es así. Claro. Las producciones intensivas, digamos, en ambientes microacotados, como puede ser la vid, como pueden ser algunos frutales, etcétera, etcétera, tienen ese nivel de inversión porque justamente el cultivo es perenne, entonces se queda. Vos acá lo que plantás en la pampa húmeda, típicamente, digamos, pero también es hasta falso hablar de la pampa húmeda, porque hay producción extensiva de cultivos anuales en Tucumán, en Salta, en Formosa, que no son la pampa húmeda. Pero bueno, cuando uno siembra esos cultivos, los corta al año. Entonces es muy difícil justificar, digamos, armar un ambiente ecológico, porque el valor por hectárea que vos generás
es muy bajo. A veces es tan bajo que ni siquiera cubre los costos de auditoría. ¿Qué quiero decir con esto? La producción en red en Argentina es muy exitosa porque genera socios en vez de empleados. Cuando vos armás producciones en red, como el costo de auditoría es tan alto, lo que terminás haciendo es no confiando en empleados, sino generándote socios que están alineados con tu esquema de incentivo como productor para trabajar ellos como empresarios. Bueno, Iván Ordóñez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el libro, lo vamos a leer y a estudiar todos los que necesitamos saber. La gran fábrica de dólares de Argentina, El Campo. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.